Bueno, pues empezamos con la sesión de hoy. El paso que vamos a ver hoy, como sabéis, estamos viendo cómo podemos ver en 3 pasos. Estamos en la parte básica del curso, luego sabéis que hay una parte más avanzada y vamos a centrarnos hoy en el paso 2, que sería todo el paso de logística, métodos de pago, digamos el cómo cobrar esos pedidos, cómo enviarlos, que ya hemos avanzado algo en sesiones anteriores de qué cosas tenemos que preparar para organizar todo este tema, pero hoy vamos a profundizar más en esta materia. Entonces, empezamos por el primer punto, que es la gestión de pedidos. Si nunca habéis vendido online, si nunca habéis vendido a domicilio, tenéis que, digamos, montar un sistema, una metodología para poder gestionar todo este tema de los pedidos. En primer lugar, es fundamental la atención al cliente, es decir, cómo nos vamos a dirigir a esos clientes, cómo van a ser los mensajes de comunicación, a través de qué canales lo vamos a hacer. Tenemos una sesión específica que va a dar mi compañera Alba sobre atención al cliente, para que sepáis cómo tenemos que dirigirnos a los clientes a la hora de gestionar todo este tema de la venta online. También es importante el packaging, es decir, el embalaje en el que vamos a meter los productos que queramos vender. Nos preguntaba un compañero, y en el caso de los servicios, en ese caso no tendríamos que hacer todo este tema de gestión de paquetería, de logística y demás, porque al final el cobro simplemente sería a través de una plataforma virtual, pero no tenemos que hacer envíos. Entonces, ¿qué tipo de packaging podemos utilizar? Ahí tenéis algunos ejemplos de cajas habituales. Sobre todo aquí depende mucho del tipo de negocio, del tipo de producto que queráis enviar. No es lo mismo enviar un cuadro de grandes dimensiones, como me preguntaban el otro día, un artista plástico que estaba por aquí, o enviar, por ejemplo, un perfume, que un perfume requiere el tener una caja resistente, el tener un envoltorio de burbujas, algo que resista, porque si no, en cualquier movimiento puede romperse ese frasco de cristal y al final eso nos va a suponer un gasto porque vamos a tener que hacernos cargo de el envío, de reponer el producto y volver a enviarlo de nuevo. Por tanto, siempre tenéis que tener en cuenta qué tipo de producto tengo y cuál es el embalaje más adecuado. En las empresas de paquetería, en las empresas de transporte, perdón, ellos tienen siempre los clásicos sobres customizados con el logo de la compañía en concreto para que vosotros metáis vuestro embalaje en dicho sobre de plástico. Aunque también hay casos en los que la gente directamente no pone caja, no pone sobre acolchado, simplemente lo mete en ese sobre de plástico que nos dan las compañías de transporte. ¿Qué casos podrían ser esos? Por ejemplo, la ropa, que a lo mejor tú lo embalas en un papel de seda con la pegatina de tu marca y lo metes directamente en ese sobre. Tenéis que tener en cuenta que a la hora de hacer los envíos online, a la hora de gestionar pedidos de forma digital, a domicilio, tenéis determinados costes. Costes de, si tienes una tienda online, el hacer ese mantenimiento, costes de hacer los envíos, costes de tener una persona gestionando esos envíos o costes de la propia caja y demás. Por tanto, es importante que calculéis cuánto os cuesta a vosotros enviar un pedido. O sea, pensad que si en el punto de venta os cuesta X, ¿cuánto me costaría a mí ese mismo producto enviarlo a un domicilio? Que quizás sea menos, porque en el punto de venta tenéis que pagar tenéis otros muchos gastos fijos. Pero hay que tener en cuenta todos esos elementos. También es importante saber cuál es, digamos, lo que llamamos la cesta media de tus compradores online. Es decir, cuál es el importe medio que se suelen gastar mis clientes cuando me hacen pedidos online, porque eso te va a dar bastante información de cuánto te puedes gastar en el paquete. Si tus clientes lo que te piden son
productos de muy bajo importe no puedes superar, yo qué sé, un 10% del coste del producto, por ejemplo. Yo creo que más o menos no deberíamos pasar de un 10, un 15 como mucho, porque si no, al final el margen es que vais a terminar sin sacar beneficio a ese producto. Por tanto, es importante que calculéis los gastos. Es verdad que cuando pedís pequeñas cantidades de todo esto de cajas, de paquetes, incluso ya si lo personalizáis, cuanto mayor sea el volumen y mayor número de cajas o embalaje necesitéis, más económico va a ser el precio. Si vais a hacer pedidos más reducidos, lo que os recomiendo es que vayáis a por cajas que ya estén hechas, es decir, que ya esté el troquel, que a lo mejor os pueden hacer algo de personalización, simplemente poner el logo en la imprenta o incluso vosotros mismos os cogéis una caja blanca, si eso cuadra con vuestra imagen de marca, y le ponéis una pegatina o incluso un sello que tengáis con el logo en formato grande. Pero yo intentaría personalizar ese paquete porque eso va a influir mucho en la experiencia de compra del que lo recibe. A todos nos gusta el hecho de recibir un paquete y que sea bonito, que tenga alguna sorpresa, incluso que tenga una pequeña nota, un detalle o algo que nos haga ilusión recibir. Por tanto, el tema de los paquetes es bastante importante, que muchas veces no hace falta que todos los paquetes los hagamos en cajas. Podéis tener dos tipos de paquetería. A lo mejor un sobre acolchado para artículos más pequeños y una caja o incluso dos tamaños de caja, porque también las empresas de transporte van a cobraros en base al volumen de esos paquetes, al volumen, al peso o distintos criterios. Entonces, hemos visto atención al cliente fundamental, packaging y, por último, seguimiento e incidencias. Es decir, tenemos que asegurarnos que los paquetes llegan correctamente. Generalmente las empresas de transporte lo que te dan es un número de seguimiento en el que tú puedes ver si el paquete ha sido entregado, si ha habido algún problema, si la persona estaba en casa, si no estaba en casa y así poder asegurarte de que ha llegado correctamente. En el caso de que haya algún problema, pues tendrías que hacer esa gestión de incidencias. Respecto a las devoluciones, me preguntaban por el chat, que he leído alguna pregunta de ¿se pueden devolver o no? Depende mucho del tipo de producto, porque pensar también que si es un producto personalizado, que ya, yo qué sé, algo bordado o con el nombre, con las iniciales de la persona, un cuadro hecho a medida, no sé, cualquier tipo de producto que ha sido un encargo personalizado del cliente, es decir, que no vas a poder vender a otra persona, pues ahí quizás sí que pondría unas condiciones de no poder devolver ese tipo de paquetes. Es verdad que por regla general la normativa dice que tú tienes que permitir las devoluciones de todas las compras online, porque es verdad que muchas veces, como lo vemos en una tienda online o como lo vemos en la pantalla, no se corresponde a cómo es el producto en realidad, porque no ves bien el color, porque quizás no es lo que esperabas. Entonces, sí que ahí habría que verlo bien con un especialista, con un abogado, con la persona que os gestione todos estos temas, para preguntarle cómo podéis gestionar el tema de las devoluciones y para que no haya ningún problema legal con ningún cliente. Y pasamos al siguiente punto. Una vez ya hemos decidido cómo va a ser todo este flujo de trabajo de gestión de pedidos, en qué caja lo vamos a meter, cómo vamos a gestionar todas las incidencias, cuál va a ser nuestra política de devoluciones, y pasamos a la parte de transporte de los paquetes. Como hablábamos el otro día, tenemos que ver qué transportistas trabajan en mi zona. Ahí tenéis algunos de las principales empresas de transporte. Incluso hemos incluido
Deliveroo y Glovo, que son empresas en las que ya conocéis el sistema, es mensajería rápida en el que tú puedes enviar lo que quieras, tiene una opción. Ahí sobre todo tenéis que analizar, lo primero, si la empresa es una empresa que funciona bien, es decir, que los paquetes llegan correctamente y que los usuarios, los clientes de estas empresas están satisfechos con el servicio, porque es importante tener un servicio de calidad para asegurar que los paquetes llegan correctamente a su destino. También tenéis que tener en cuenta los precios, es decir, cuál os hace una mejor oferta y las condiciones que os den, básicamente, si pasan cada día por vuestra zona, qué tipo de colaboración podéis hacer, porque es verdad que a la hora de hacer los envíos en Internet o al comprar online, uno de los factores que más influye para los usuarios es el tema de que llegue rápido y que el envío no le cueste demasiado dinero. Es verdad que muchas veces nos cuesta el pagar unos gastos de envío elevados porque el usuario tiene la sensación de que está como tirando el dinero muchas veces cuando los gastos son demasiado altos. Entonces, ahí lo mismo que os decía con el tema de los paquetes, tenéis que ver hasta qué punto tenéis margen para asumir esos gastos. Una modalidad es que directamente los gastos los asuma el cliente y ahí le podéis dar las opciones de envío en 24 horas, envío en 48 horas, envío en 72 horas, porque las empresas de transporte seguramente os den distintas tarifas en base a la rapidez que necesitéis del envío y así el usuario, si tiene prisa, pagará un poco más y si no tiene prisa, podrá asumir un coste más económico. Pero también tenéis la fórmula de asumir vosotros parte del gasto de envío y otra parte el cliente. Es decir, si a vosotros la empresa de transporte os cobra 6 euros por cada envío, al cliente le cobráis 2 o 3 euros, que no le va a suponer mucho, que le va a parecer un coste que no es importante, pero vosotros no vais a tener que asumir todo ese coste, simplemente el 50%. Pues ahí como veis, principales empresas podrían ser DHL, MRV, Envialia, GLS, Tipsa, Correos y Deliveroo o Glovo, pero también hay otras empresas. Estas son algunas de las más conocidas. Veo que estáis compartiendo por el chat vuestra experiencia con alguna de ellas. También tener en cuenta que muchas de estas empresas son franquicias, es decir, que una empresa de estas yo que sé, en Madrid no funciona igual que en Las Rozas, por ejemplo, porque son distintas personas las que lo gestionan. Entonces, sobre todo, probad con una empresa que os ofrezca un buen servicio a un buen precio y ved si os funciona seguir con esa empresa. Entonces, ahí hemos visto quién asume los gastos de envío, tenéis que pensar si sois vosotros o el cliente, cuáles son las condiciones que más me favorecen, qué transportistas trabajan sobre todo en mi zona y qué transportistas me ofrecen hacer pedidos a las distintas áreas de España, porque pensad que todo esto en el ámbito online no tenéis que pensar solo en enviar a vuestros clientes de la zona, sino que ahí ya estamos abriendo un mundo a poder ir ampliando mercado a ámbito nacional o incluso en un futuro a un ámbito internacional. Y el tercer punto que tenéis que tener en cuenta, que es el método de pago. Sé que con esto tenéis muchas dudas. Vamos a explicar cuál consideramos que es la opción más adecuada para vuestro caso. Si ya tenéis tienda online, que sé que hay algunos de los negocios que os encontráis aquí que ya contáis con una tienda online, entonces sencillamente tenéis un TPV virtual contratado para la tienda online y podéis hacer esos pagos con el TPV virtual sin ningún problema. Pero en el caso de que no tengáis tienda online, hoy os vamos a dar una alternativa muy sencilla que vais a poder aplicar en muy pocos días, que lo podéis tramitar ya mismo con vuestra oficina del BBVA. Y es un método muy sencillo, me podéis hacer las preguntas que queráis, os voy a explicar cómo funciona. Se llama PayGold y es un pago por enlace, es decir, enviamos un enlace al cliente a través de SMS o a través de WhatsApp incluso para que pueda realizar el pago y sería como si pagara en una tienda online. El cliente va a ver un tipo de interfaz, es decir, una pantallita
que es la misma que encuentra en una tienda online. Entonces, va a estar habituado con esa forma de pago, aunque sea algo novedoso, al ver la pantalla le va a parecer totalmente segura, de confianza y va a saber cómo tiene que proceder a rellenar el pago, a poner sus datos de tarjeta. También vamos a hablar de cómo funciona el Bizum para empresas, que muchos me preguntabais, pero con Bizum podemos hacerlo, y es verdad que el otro día comentamos que el Bizum entre particulares no sería una opción adecuada, pero hay una modalidad que tiene Bizum que es menos conocida, que es para empresas. Entonces, Bizum para particulares no, pero vamos a ver cómo es esa otra funcionalidad para empresas. Y por último, si tenéis un TPV y vosotros mismos vais a hacer el transporte, es decir, vais a poner a una persona con una furgoneta haciendo el reparto, sencillamente es llevar el TPV para que la persona pague con su tarjeta cuando vayáis a entregarle el paquete. Pero esto solo sería para la opción de que vosotros mismos hagáis esos transportes. Si contratáis a una empresa que os hace ese servicio de transportistas, ahí no podríais utilizar esta opción y sí que tendríais que optar por Paygold y Bizum para empresas. Entonces, vamos a ver cómo funciona todo esto de Paygold, que veo que tenéis muchas preguntas en el chat. No os preocupéis, que lo vamos a explicar paso a paso. Primero, Bizum. ¿Puedo utilizar Bizum para realizar esos cobros de pedidos online de mi negocio? La respuesta es, no puedes utilizar el Bizum entre particulares. A ver, realmente poder se puede, pero es totalmente desaconsejable y no es lo que debe hacer una empresa. Es verdad que en Bizum, entre particulares, simplemente es de un número de teléfono a otro número de teléfono se envía el dinero. Y para, yo qué sé, os vais varios amigos a una cena o hacéis un regalo a una persona, es un pago súper cómodo, es una metodología fabulosa, pero para finanzas, digamos, personales, para pagos entre amigos. ¿Por qué no aconsejamos utilizar este Bizum entre particulares? Básicamente porque tiene un número de operaciones limitadas al mes. Es decir, cuando lleguéis a ese número ya no vais a poder seguir cobrando por Bizum y eso limita mucho la actividad de vuestro negocio. Además, hay un límite por importe. A partir de X cantidad ya no va a caber en ese mismo envío y la misma persona tendría que haceros varios envíos con diferentes cantidades porque hay una limitación. Y luego, a nivel fiscal y a nivel seguridad, no es recomendable. Tenéis un riesgo fiscal ahí porque no computan, esto no se puede hacer con cuentas de empresa, esto se puede hacer con cuentas de particulares. Para eso está Bizum para empresas. El Bizum entre particulares es el que ya estaréis haciendo con vuestros amigos, con vuestros familiares, pero hay otra modalidad algo más desconocida que es el Bizum para empresas. Para ello necesitas no solo el número de teléfono, sino que la persona tendrá que poner también una clave de seguridad, como cuando compramos en cualquier comercio electrónico, que nos envían una clave para confirmar esa operación. Eso hace que la operación sea mucho más segura, que el usuario esté más tranquilo de que está comprando en un sitio de confianza. Y esto en un proceso de venta online, sobre todo si os estáis iniciando. Si no tenéis una tienda online oficial, es fundamental porque al final pensad que puede haber cualquier timo, cualquier estafa de una persona que se hace pasar por vuestro negocio y dice, haz un pago a esta cuenta de Bizum, a este número de teléfono, que somos los de la empresa tal, y se aprovecha de esa situación. Entonces, con esto vosotros podéis darle garantías al cliente y podéis proporcionarle esa seguridad que estará buscando para que haga su compra tranquilamente y con todas las garantías. Además, las operaciones en Bizum para empresas son ilimitadas. Ahí no vais a tener ninguna limitación. Está regulado también a nivel fiscal porque vamos a poder conectar la cuenta de empresa con ese Bizum del cliente. Y se está con Paygold, que es la herramienta que vamos a explicar ahora de pago por enlace para todos los que no tengáis tienda online. Esta es la mejor herramienta que podéis encontrar, la más práctica para hacer un pago como si fuera una tienda online ya creada. Y sí que tengo que hacer una advertencia que el otro día hubo alguna pregunta y es que Bizum es un servicio
de ámbito nacional, es decir, no se pueden hacer pagos internacionales con Bizum. Es decir, para todo el territorio de España estaría disponible esta modalidad de pago. Entonces, vamos a explicar ahora en qué consiste PayGold. Vais a verlo paso a paso, cómo tenéis que gestionar todos estos pagos con PayGold, qué es lo que le tenéis que mandar al cliente, qué es lo que recibe el cliente, para que veáis todo el proceso, cómo funciona con imágenes reales de la propia herramienta. Bueno, como os decía, PayGold es la solución de pago por la cual se hace una solicitud de pago al móvil, es decir, el negocio solicita a un teléfono móvil o a un email, que también lo podéis enviar por email, el realizar un cargo en esa cuenta. Entonces, para el cliente es súper sencillo porque simplemente en su móvil o en su ordenador recibe en su email o en su teléfono, en su SMS, un enlace desde el que simplemente tendrá que hacer clic. El cliente no tiene que tener ningún conocimiento de informática ni de cómo comprar por internet, que seguramente los que tengáis clientela con una edad que no sean millennials, sino que sea un público de una franja de edad más adulta, más madura, que no estén acostumbrados a comprar online, esta es una opción sencillísima, incluso mucho más viable que el hacer una transferencia bancaria, porque al final tienen que hacer la transferencia, tienes que esperar a que te manden el comprobante y todo ese proceso se hace más tedioso, se hace más largo y lo más recomendable en e-commerce, es decir, en venta online, es agilizar el proceso de pago para que el cliente esté convencido, enseguida se haga y sea todo fácil y sencillo. Entonces, es una solución totalmente segura, sencilla, a través de correo electrónico o SMS, es que no hace falta ningún tipo de desarrollo informático. O sea, no vais a tener que configurar absolutamente nada. Simplemente hay que solicitarlo al gestor de vuestra entidad del BBVA. Entonces, ¿cómo funciona este proceso? Ahí tenéis una imagen que lo explica muy bien. El cliente, vosotros le habéis mandado, por ejemplo, un SMS, un email, un WhatsApp o en las redes sociales habéis informado de que estáis haciendo estos envíos online. Entonces el cliente dice, hola, mira, soy el cliente tal, soy en este caso Juan García y quiero hacer un pedido de en concreto. Entonces, ahí sí que tendríais que tener vuestras plantillas de atención al cliente con los mensajes ya un poco predefinidos, de los que hablaremos en otras sesiones. Buenos días, tomamos nota del pedido y le vamos a enviar o un SMS o un email desde donde va a poder realizar el pago. Entonces, el cliente ya te da su email o te da su SMS para que tú le puedas hacer esa solicitud de pago. Y ese mismo enlace se puede enviar por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, es decir, a las preguntas que me hacíais en la sesión de redes sociales de ¿y puedo utilizar yo PayGold simplemente con Instagram? Por supuesto que sí. O sea, simplemente con la red social Instagram y con PayGold podéis vender online. No necesitáis más. Y fijad qué inversión hay que hacer ahí. Abrís una cuenta gratuita en Instagram, es crear contenidos, conseguir que os sigan vuestros clientes. Es verdad que sí que hay que hacer un trabajo de conseguir audiencia, conseguir personas que estén interesadas por vuestro producto, por vuestro servicio, pero los pagos simplemente sería enviarle el enlace con los datos del pedido y ya estaría. Entonces, este sería este primer paso, la solicitud del cliente. Entonces, ahí es cuando vosotros tenéis que entrar en la propia herramienta de PayGold. Inicialmente tenéis que tener activado este servicio, que como os he dicho, lo que tenéis que hacer es hablar con vuestro gestor, solicitar PayGold, él os dará las condiciones de qué tipo de pagos hay que hacer para PayGold, cómo hay que instalarlo. Muchos me preguntabais, ¿pero cuánto cuesta PayGold? Es que realmente no os puedo decir unas tarifas estándar porque depende mucho de cada caso. Entre vosotros he visto que en el chat habéis puesto, a mí me dijeron que esto, a mí lo otro. Realmente lo mejor es que lo consultéis con vuestro gestor porque os va a decir vuestro caso en concreto.
Hay tarifas desde muy económicas, en base al tipo de negocio que tengáis, al tipo de pedidos que vayáis a ir haciendo. Por tanto, respecto a los costes de Paygold, lo mejor es que lo habléis con vuestro gestor. Y una vez lo tengáis instalado, que tarda unos pocos días en tramitarse y en daros de alta en la plataforma, os darán unas claves de acceso y entonces cuando entráis veréis una pantalla como esta y ahí podéis poner cuál es el código del pedido, que ahí podéis poner la numeración que queráis, cuál es el importe a cobrar a ese pedido. Incluso podéis añadir una descripción para que la persona sepa de qué va a ser ese pedido, para que lo identifique. Ahí podéis poner el nombre del negocio, incluso el número de pedido que tengáis vosotros en vuestro software de gestión interna del negocio, los datos del comprador, cuáles serían los datos del cliente y los datos del propio negocio. Incluso podéis poner ahí al email que queréis que llegue, el asunto que queréis que tenga ese correo o el SMS. Como veis, es súper sencillo. Ahí tenéis lo que sería una pantalla real. Y en ese momento, ¿qué pasa? Que el cliente recibe ese SMS o recibe ese email con toda la información que vosotros habéis rellenado. Ahí tenéis un ejemplo del SMS que recibiría el cliente. Donde veis que pone RedSys, RedSys es, digamos, la tecnología que gestiona todo este tema de Paygold y ahí simplemente sería pago del pedido y lo que vosotros hayáis marcado, el importe del enlace y haga clic aquí. Y entonces simplemente sería hacer un clic en ese enlace y se abriría la pantalla que veis a la derecha, en la que simplemente hay que indicar cómo quieres hacer ese pago. Y es ahí donde pueden elegir pagar por Bizum, pero eso ya sería un Bizum profesional o un Bizum empresarial, por así decirlo. No sería el Bizum entre particulares. Ahí sería donde está conectado Bizum, ¿vale? No tendríamos que hacer el pago como lo hacemos entre amigos. Y también pueden elegir el pago con tarjeta, que como veis, la interfaz, el tipo de pantalla que les aparece es exactamente igual a un pago que pueden hacer en cualquier tienda online y por tanto es totalmente seguro. De hecho, tiene el código de seguridad de la tarjeta y todo. Incluso es una página con certificado de seguridad. Y por último tenéis la otra opción que es enviarlo por email, que sería un email como la plantilla que podéis ver a la izquierda de la pantalla. Entonces, si realiza el pago con tarjeta, simplemente el cliente metería sus datos y procede a la autentificación, que eso es como cada uno tenga configurado el pago con tarjeta, pues si es por huella, el tema del código de seguridad, pues eso sería un pago como en cualquier otro tipo de comercio. En el caso de que realice el pago por Bizum, marcaría la opción Bizum y le saldría una pantalla como esta. Y como veis, aquí sí necesita poner un código de seguridad, que esto es lo que genera una doble seguridad en este pago, además de que, como decíamos, a nivel fiscal está totalmente regulado y esta sería la gran diferenciación, además de todas las limitaciones que tiene el Bizum entre particulares, el Bizum entre amigos, y por eso recomendamos el utilizar esta herramienta. Como veis, súper sencillo, Paygold y Bizum. Y una vez el cliente ha metido todos sus datos de pago, ya a vosotros como negocio, como comercio, os va a llegar una notificación que os va a confirmar que esa operación ha sido autorizada, que ese pago ha sido realizado y entonces es cuando tenéis que enviar el paquete. Hasta que esta operación no esté autorizada, no vais a enviar el paquete, porque entonces, en el caso de que denegara la tarjeta o hubiera cualquier tipo de problema con la tarjeta del cliente, ya no habría marcha atrás. Entonces, en el momento que vosotros recibáis ese pago en Paygold, ya podríais hacer ese envío del paquete. Entonces, por resumir un poco, ¿qué ventajas tiene para el comercio este sistema de Paygold? No necesitáis hacer ningún tipo de desarrollo informático, es decir, no vais a tener que hacer esa inversión en contratar un programador, que os instale una plataforma de pago en una tienda online, etcétera.
Es una venta total, a distancia totalmente segura. Además, el cliente se va a sentir muy familiarizado con la pantalla que va a recibir. Te permite enviarlo tanto por SMS como por email, que todos tenemos en nuestros teléfonos móviles, tanto SMS como email, por tanto es un pago instantáneo. Los enlaces tienen caducidad por un periodo determinado, es decir, si el cliente no hace el pago en un determinado tiempo, ese pago se va a anular, que eso nos va a permitir el generar una mayor rapidez a la hora de cerrar esos pedidos. Y la posibilidad de notificación del pago al comercio, que esto simplemente es una notificación que se puede activar. Para el cliente, ¿qué beneficios tiene este sistema? Que es un entorno seguro, sus datos de tarjeta están totalmente a salvo. Hay una práctica habitual en algunas personas que no tienen tienda online, que he visto yo mucho por internet, que es dame los datos de tu tarjeta por email o por teléfono o por Instagram y yo los marco en mi TPV de mi punto de venta. Esto jamás hay que hacerlo. Además, que es una práctica que va en contra de la ley de protección de datos, es un riesgo totalmente el que el cliente os pueda enviar sus datos de su tarjeta por cualquier vía, ya sea email, ya sea Instagram o ya sea WhatsApp. Entonces, jamás hay que pedirle al cliente estos datos. Y con el sistema que hemos dicho de PayGold o de Bizum Profesional, nosotros nunca vamos a ver los datos de la tarjeta del cliente. Y esto es una parte muy importante. Y esto va a darle seguridad al cliente de que está realizando una compra totalmente segura. Y por último, puede realizar el pago simplemente desde su móvil o desde cualquier dispositivo, incluso si quiere hacerlo desde el ordenador, cualquier dispositivo que tenga acceso al email o que tenga SMS puede realizar el pago desde ahí. Así que ya con esto terminaríamos toda la explicación y si queréis pasamos ahora al turno de preguntas. Venga, que hay muchísimas. Hay unas cuantas, ¿no? Hay muchísimas. Empiezo enumerando un poquito las de devoluciones. A ver, nos preguntan, te las lanzo así seguidas, Cintia, si te parece, y hacemos como, sí, hacemos como un recordatorio de todo lo que ha sido tema de devoluciones. ¿Quién paga los portes en las devoluciones? Por ejemplo, en casos de joyería que se maneja cambios y devoluciones que son productos delicados, ¿cómo se maneja? ¿Cómo quedan las devoluciones con el tema del COVID actualmente? ¿Qué tiempo hay a veces para devolver las cosas cuando son productos de ropa? ¿Vale? Si las devoluciones corren a cuenta del cliente o de la empresa, estas serían algunas, por hablar un poquito de devoluciones. Vale. El tema de las devoluciones, yo creo que debéis tener como una plantilla, un documento o incluso si podéis crear una pequeña página web o un documento que subáis, por ejemplo, a Google Drive o a Dropbox en el que expliquéis todas esas devoluciones para que el cliente sepa, tenga esa información. Si podéis escribirlo pues en una pequeña plantilla pues, para enviarlo por WhatsApp y ya más información con un enlace sería perfecto. O incluso si el cliente pregunta por ese tema, el reenviarle un email con esa información. Entonces, yo creo que cada negocio tiene que tener su política de devoluciones y eso es algo que tenéis que trabajar internamente. Yo os voy a decir, generalmente suelen ser 15 días de poder devolver un producto, pero es verdad que tiene que estar en perfectas condiciones. Si, por ejemplo, es una barra de labios que la persona se lo ha probado, pues ya en ese caso no sería posible. Decían también, el tema de las devoluciones de ropa interior o temas más íntimos, pues es que es exactamente que en un negocio físico. Yo creo que lo mismo ocurre en vuestros puntos de venta. El tema de quién carga con los costes en las devoluciones, pues también es un tema que tenéis que preguntaros si queréis asumir vosotros o no. Mi recomendación es que no carguéis con ese coste de devolución. Es verdad que hay algunas empresas que lo hacen, pero son empresas muy grandes, estilo Zalando, incluso estilo Amazon, porque tienen políticas de devoluciones demasiado flexibles que incluso a los propios comercios
que están dentro de Amazon les hacen polvo y es un coste que creo que no deberíais asumir porque eso es una venta que vais a perder. En el caso de que fuera un producto defectuoso, pues obviamente sí que ahí tenéis que cargar con el coste de la devolución, pero si no, yo personalmente os recomendaría no asumir ese coste. Sí que podéis hacer determinadas promociones de gastos de envío gratuitos, pero el tema de la devolución es pensar que es una inversión para una no venta y que encima os ha costado tiempo y recursos el haber enviado eso. Y el tema del COVID, pues es que sería exactamente igual que los envíos, las recepciones, pues el protocolo de seguridad tendría que ser el mismo por un lado que por el otro. Vale, un par de preguntas rápidas de Bizum y vamos luego ya con las de Paygol, que hay bastantes. De Bizum nos preguntaban, por ejemplo, si funciona también con teléfonos de fuera de España y en el caso de una clínica, de una clínica de psicología, si es aconsejable el Bizum de un paciente para la clínica. No funciona fuera de España. Hemos dicho que Bizum es a nivel nacional y en el caso de una clínica sería perfecto. Vamos, en este caso serían servicios, es decir, tú no vas a tener que enviar paquetes, pero esto sería el caso perfecto. Tú puedes hacer incluso las sesiones online ahora que no podemos acudir físicamente o a lo mejor hay gente que tiene miedo o no quiere salir o no puede y entonces simplemente les enviarías el pago de Paygold y ahí pueden elegir si lo hacen con tarjeta o si lo hacen por Bizum. Vale. Vamos con Paygol, que hay muchas. Nos preguntaban, si tienes más de 10.000 seguidores en Instagram, ¿se puede asociar Paygol a la venta directa de productos en Instagram? Es que realmente no vamos a conectar Instagram con Paygol. Paygol lo que es un generador de enlaces, que ese enlace es lo que llamamos un checkout, es decir, una pantalla de pago. Entonces, no es que tú conectes la aplicación Instagram con Paygol, simplemente tú envías un enlace y el enlace es personalizado para cada uno de los clientes. Entonces, da igual la cantidad de seguidores que tengan, simplemente tú por mensaje privado tendrás que enviarle ese enlace al cliente en concreto. Lo mismo para WhatsApp, nos preguntaban, ¿lo podemos usar como pago por WhatsApp? Lo que podéis enviar es ese enlace. Claro. Sí, igual que por SMS lo enviáis, se puede enviar ese enlace a un WhatsApp. Otra pregunta, ¿las plantillas de Paygol son propias o hay modelos estándar? Paygold al final es lo que es una plataforma, es una herramienta, entonces simplemente tú metes los datos y esos datos se trasladan al cliente. Tú puedes personalizar, digamos, el texto que metes en cada uno de esos campos. Es un texto, digamos, plano, por así decirlo, no tiene ninguna imagen ni tiene nada, pero lo que tú puedes personalizar es esos textos que envías. Vale. ¿Se podrían cancelar los pagos si se arrepintiera el cliente habiéndolo hecho a través de Paygol? Pues no te lo puedo confirmar con seguridad. Yo creo que no, pero prefiero no confirmarlo. De hecho, las preguntas que sean como más técnicas de este tema, sí que las vamos a agrupar para que el propio BBVA directamente os resuelva todas estas dudas, que al final yo os puedo hablar un poco de la herramienta, de aconsejaros de estrategias y más como especialista en marketing digital, pero ya para temas súper técnicos y concretos, sí que desde el propio BBVA solventarán todas estas dudas en la última sesión. Vale. ¿Cuántos días tarda el pago si es de otro banco? En Paygold es un pago automático, es un cargo. Es como si Vale. hicieras una compra en una tienda online. Tú cuando compras en una tienda online metes tus datos de pago y directamente se te carga en tu tarjeta, en tu cuenta asociada. Nos preguntan si BBVA tendrá siempre acceso a los datos de todas las operaciones con Paygol. No sé a qué se refiere con esta pregunta. Esto es como si fuera un TPV, realmente lo que es un TPV virtual. Es decir, en vez de tener vuestro propio datáfono, es un TPV que está en la nube, que está en Internet. Entonces, funciona exactamente igual que funcionaría el TPV que podáis tener en vuestro punto de venta. Vale. Em,
A ver, ¿alguna otra pregunta? De las últimas, quizás. Eh, Vale, mira, me pregunta por aquí Sonia. Entonces, el icono de Instagram con una cesta no va directamente a... Uy, que se me ha subido. No va directamente a una tienda online. ¿Tenemos que ir nosotros hablando con cada cliente? Vale, esto es una buena pregunta. Eh, eh, Sonia se refiere a que muchas veces ponemos una fotografía de nuestro producto y hay como un icono que es una cesta. Y si hacemos clic en ese ujú. icono o en ese producto, que eso lo podemos poner tanto en Instagram Stories como en las publicaciones del feed, de la galería, cuando hacemos clic como que nos sale una ficha de producto y podemos comprar ese producto directamente con un clic, como que digamos que hacemos la publicación enlazable. ¿Esto por qué es? Pues precisamente lo hablábamos en la sesión anterior, lo tocábamos de manera un poco general y esto es Instagram Shopping. Instagram Shopping es una forma de conectar tu tienda online a tu página de Facebook y a tu cuenta de Instagram. Entonces, para eso, para hacer eso, sí que necesitamos tener una tienda online. Al final, lo que hace es que tú ya estás vendiendo online en tu tienda, pero lo estás conectando con tu cuenta de Instagram y tu cuenta de Facebook. Entonces, simplemente como que te redirige allí. Y es verdad que Instagram ya ha anunciado que próximamente se podrá hacer la compra sin salir de Instagram, desde la propia herramienta. Entonces, nos decía, y tenemos que estar enviando un enlace a cada cliente. En el caso de que no tengas tienda online, sí que tendrías que hacerlo así. Es decir, hacer toda esa atención al cliente por mensaje privado y mandarles ese enlace por a su teléfono o a su email. Le tendrías que pedir por mensaje privado, dame tu email o dame tu teléfono para enviarte el enlace de pago y así generar esa ficha de Bizum para que puedan hacer el pago. Entonces, son dos cosas diferentes. Vale. Óscar Ya, nos pregunta. Ay, dime, Joana, perdona. sí, no, es que había una pregunta que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver con, supongo que es lo que decía Oscar, ibais ahí. Desde el Sí, punto de vale. vista del marketing, si la estrategia de no pagar los gastos de envío ni gastos de devoluciones puede ser una buena estrategia de marketing. Un poco nuestra visión en relación a gastos de envío y marketing. Esa es Sin la que duda, había visto ahora yo también. sin duda esa es una buena estrategia, aunque también os diría, no siempre tengáis los gastos de envío gratis, porque al final si no vais a acostumbrar a vuestros clientes a que vosotros vais a asumir ese gasto siempre y el día que cambiéis esa política, ya ellos van a dar por hecho que estáis como un poco obligados a hacer eso. Entonces, a mí lo que me parece interesante es hacer determinadas promociones que sean un tiempo limitado de esta semana gastos de envío gratis por el Día de la Madre o durante 48 horas. Son como promociones flash que así el cliente tiene la sensación de que se va a acabar, de que tiene que aprovechar la oportunidad o incluso si se registran a vuestra newsletter, si se dan de alta en vuestra base de datos, el primer envío con gastos gratis, que es una forma como de romper esa barrera para que os conozcan y hagan el primer pedido, pero luego ya sí que tendrían que pagar gastos de envío. Pero no pondría siempre los gastos de envío gratis, solo como para animar la venta, como para darles un incentivo. Y sobre todo, en las primeras compras tenemos que intentar también dar una pequeña motivación a los clientes que tienen dudas y a lo mejor yo que sé haciendo un 10% de descuento, pero si nos dejan su email para añadirlo a la base de datos o por una promoción determinada o como decíamos los gastos de envío gratis. Quizá Oscar decía, bueno, puede haber productos, sí que es cierto, Oscar, que puede haber productos donde tengas margen suficiente y quede enmascarado como para incorporar los gastos de envío dentro del coste de producto. Si puedes hacerlo, sí, pero normalmente depende del precio del producto y en productos de bajo precio o muy recurrentes y repetitivos es muy difícil incorporarlo dentro. Claro, algo que sí que te recomiendo, gracias Joana por apuntarlo, es que a partir de una cantidad sí que pongas los gastos de envío gratis, porque eso también va a motivar a la gente a que quieran alcanzar esa cantidad. Tú tienes que ver cuál es la cesta media, como os decía anteriormente, cuál es la cesta media, cuál es el importe medio que me hacen en los pedidos online.
Y entonces, ahí tú también calculas cuál es el margen que tienes de a partir de X, a mí me sale rentable porque tengo margen de beneficio suficiente el enviar los pedidos. Entonces, a lo mejor tú dices, vale, pues a partir de 150 euros los pedidos son gratis. Y a lo mejor una persona que se ha gastado, yo qué sé, 110 euros, dice, jo, pues es que si meto otra cosita de menor importe, ya me salen los gastos gratis. Y eso es una forma de impulsar a subir esas cestas medias y a que la gente invierta más y compre a lo mejor un segundo o un tercer producto. Y si no incorporáis los gastos de envío, recordar siempre, de envío o de devolución, que es que cuando haces el coste de producto, si de devolución tampoco, también el coste de devolución es un coste y por lo tanto en vuestra cuenta de resultados lo tenéis que tener en cuenta. Mira, el coste de devolución si no lo asume el cliente. Sí, estaba leyendo por aquí otra cosa importante que comenta Joaquín Marc y es que dicen, si tengo TPV virtual, ¿tengo PayGold? Sí, el PayGold está incluido ya para los que tengáis producto TPV virtual, es decir, para los que estéis vendiendo ya online, tenéis también la opción de tener el servicio PayGold, aunque realmente si ya tenéis una tienda online no vais a necesitar hacer este tipo de pagos de envío por enlace. Por eso es más interesante para la gente, especialmente que no tiene e-commerce, que no tiene una tienda online, que necesita una forma de pago segura, rápida y eficaz. Bueno, yo creo que hemos contestado la mayor parte. Bueno, había una pregunta como muy específica arriba del todo que tenía que ver con el modelo de negocio de consultoría Cintia, ¿vale? Y preguntaba un poco la estrategia de marketing para vender consultoría online, si es la misma, ¿no? Si tiene que captar el lead también por los canales que estábamos haciendo, por Instagram, etcétera. Esto es exactamente lo mismo que hemos hablado, lo que pasa es que tú no tendrías la parte de hacer el envío del producto. Hablábamos en la sesión de redes sociales que hay tres pasos. Un paso que es visibilidad, es decir, que me conozcan. Otro paso que es conexión, es decir, que quieran mi marca, que deseen mi marca. Y luego ya viene el paso de la venta. Entonces tú, como consultor, deberías trabajar esas dos primeras fases, la de visibilidad, pues con contenidos atractivos, con información que le interese a tu cliente, digamos, mostrando un poco tu profesionalidad, qué es lo que sabes, cuál es la materia que tratas. Luego la parte de conexión, es decir, el interactuar con tu comunidad, hacer webinars, por ejemplo, como podría ser este, para que luego quieran comprarte un servicio premium, básicamente porque confían en ti, porque les gusta tu contenido y porque han comprobado que eres un referente en esa materia. Entonces, el proceso, digamos, de captación, de visibilidad, de engagement, de conexión sería exactamente el mismo. Lo que pasa es que tú te ahorrarías toda esa parte de envío de producto y simplemente harías los pagos, pues puedes utilizar la misma herramienta de PayGold, enviando el enlace para que te paguen online, digamos, las sesiones de consultoría o lo que sea que quieras hacer, de asesoría y demás, o incluso montándote tu propia web. En este caso, no sería una tienda online propiamente dicha con productos, pero sí sería una página web con una plataforma de pago para pagar este tipo de sesiones de consultoría. Nos queda para hacer una última pregunta y ya lo dejaríamos, ¿no, Yolanda? Sí, bueno, es que nos están pidiendo mucho por las sesiones. Lo estoy escribiendo, pero os lo comento de voz también. Se están grabando todas. Las que no habéis podido asistir, igual a compartir muy pronto en la web del BBVA y se os avisará. Ahora os dejaremos también puesto aquí en el chat el enlace para la sesión de mañana. Y de todos modos, cualquier pregunta que tengáis sobre PayGold, sobre Bizum o servicio de pago virtual, al final quien mejor os puede asesorar es vuestro gestor. Hablad con vuestra oficina y preguntad todas estas dudas concretas que tengáis a vuestro gestor sobre los costes, sobre cómo instalarlo. Veo por aquí sobre el tema de las devoluciones y demás. Vuestro gestor os va a poder dar toda la información, sobre todo para vuestro caso concreto.
Y como decía Cintia antes, en cualquier caso, la última sesión, el viernes por la tarde, la sesión del viernes por la tarde, tendremos con nosotros una persona de BVA, donde vamos a aglutinar todas las respuestas concretas que habéis hecho que no hemos podido responder y os las responderemos al final con una persona del equipo de medios de pago de BVA, ¿de acuerdo? Por lo demás, yo creo que lo dejamos aquí, Cintia, Yolanda. ¿Os parece? Perfecto. Sí. Pues como siempre, mil gracias. Muchas Ya gracias a seguimos, todos. Yolanda, aquí todos los alumnos fantásticos, ¿no? Sí, mañana tendremos a Alba de ponente. Cintia, volveremos contigo el jueves, creo. Sí, El jueves volvemos a estar contigo, mañana estaremos con Alba y bueno, y seguimos. Os dejo por aquí de nuevo el enlace ahora que os estáis despidiendo. Antes de que os vayáis, os lo vuelvo a dejar para mañana. Venga, gracias a muchísimas todos. gracias. Hasta luego. Gracias a Venga, todos, hasta Cintia, nos vemos mañana. el jueves. Chao, chao, chao a Hasta todos. mañana. Un beso.